Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, nos toca a todos, ¿no? La curiosidad. Ese impulso que tenemos por saber más, por mirar qué hay detrás, por preguntar. Sí, y lo curioso, nunca mejor dicho, es que vamos a bucear en esta idea con una guía un poco inesperada quizá. La Suma Teológica de Tomás de Aquino. En concreto la cuestión 167, que se dedica precisamente a analizar esto de la curiosidad. Exacto. Y la pregunta que nos lanza Aquino, desde hace siglos ya, es potente, ¿eh? A ver. Siempre es bueno esto de querer saber. Puede ser que ese deseo que valoramos tanto se vuelva problemático. Incluso lo que él llama un vicio. Ahí está el meollo, sí. No se trata de demonizar el conocimiento, ni mucho menos. Es más bien discernir. Aquino intenta ver cuándo esa búsqueda de saber, ya sea la intelectual, la de darle al coco, o la que entra por los sentidos, es algo bueno, virtuoso, que nos mejora, y cuando, bueno, se tuerce, se desordena y... Vale, vamos a desgranar esto que tiene miga. Empecemos por la parte intelectual, el conocimiento, entender las cosas, usar la razón. Parece lo más top del ser humano, ¿no? Algo bueno, por definición. ¿Cómo va a ser malo querer saber? De hecho, él mismo plantea objeciones así, ¿verdad? Que si el saber es bueno, que si nos acerca a Dios, que si estudiar filosofía está bien. Así es. Y justo ahí, para responder a eso, aquí nos saca su galón, su herramienta clave, la distinción que organiza todo. Una cosa es el conocimiento de la verdad en sí mismo, y otra cosa muy distinta es el deseo y el estudio que ponemos en marcha para llegar a ese conocimiento. Entiendo. O sea, separa como el tesoro encontrado de la forma en que lo buscamos, ¿no? O del mapa que seguimos. Podría verse así, ¿sí? El conocimiento como tal dice es bueno, punto. Ahora, reconoce que se puede usar mal, pero accidentalmente. Por ejemplo, si saber mucho te vuelve un orgulloso, ya sabes lo de San Pablo, la ciencia hincha, o si usas lo que sabes para hacer daño, para pecar. Pero el vicio de la curiosidad, el problema en sí, no está en lo que ya sabes, sino en la manera en que buscas saber más. Ajá. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cuándo se tuerce ese deseo? ¿En qué punto deja de ser una búsqueda noble y pasa a ser curiosidad en ese sentido, problemático, que le da Aquino? ¿Qué lo convierte en un vicio? Y entendamos vicio aquí no como un pecadillo sin más, sino en el sentido clásico, ¿no? Como un hábito malo, una tendencia desordenada que nos aleja de lo bueno. Pues aquí nos señala dos grandes problemas. El primero tiene que ver con los motivos. ¿Por qué buscas saber? Uno puede estudiar e investigar no por amor a la verdad, sino por pura vanidad, por quedar bien, por sentirse superior. Cita a San Agustín que describe a esa gente que explora el universo con mucho interés, pero no con humildad, sino creyendo que hacen algo grandioso, y se inflan tanto de orgullo que parecería que habitan en los mismos cielos sobre los que discuten. Uf, esa imagen. La del erudito un poco pagado de sí mismo. Resuena bastante, ¿eh? Incluso hoy. El saber como estatus más que como comprensión. Totalmente. Y el otro motivo chungo, digamos, es estudiar para aprender a hacer el mal. Directamente. Pues, no sé, investigar cómo engañar mejor, cómo manipular, cómo hacer daño de forma más eficaz. Cita a Jeremías: han enseñado a su lengua a mentir, se han esforzado por obrar la iniquidad. O sea, poner la inteligencia al servicio de lo destructivo. Vale, o sea, no es solo porque estudiamos, sino también para qué fin lo hacemos. Justo. Pero ojo, que aquí no va más allá de los motivos. Dice que el estudio también puede ser vicioso por ser desordenado en sí mismo, aunque la intención de partida no sea malvada. Y aquí da 4 formas concretas en las que puede pasar esto. A ver, ¿cuáles son esas formas de estudio desordenado? Suena interesante. La primera es cuando alguien dedica su tiempo y esfuerzo a estudios que son, bueno, menos útiles o menos importantes y descuida otros que sí debería hacer por su trabajo, por su rol, por sus obligaciones. Pone un ejemplo que es, bueno, muy gráfico, citando a San Jerónimo. Vemos a sacerdotes que dejan los evangelios y los profetas y se ponen a leer comedias y a cantar poemas de amor. Qué bueno. Hoy sería como, no sé, perderse horas leyendo artículos súper interesantes de temas aleatorios mientras tienes el trabajo importante sin hacer, ¿no? Esa fascinación por lo secundario que te aparta de lo principal. Exacto, esa es la idea.
La segunda forma de desorden es intentar aprender usando fuentes ilícitas, o sea, fuentes que no tocan. El ejemplo clásico que da es la curiosidad supersticiosa. Intentar saber el futuro con adivinos, magia o consultando demonios, que era algo muy presente en su época. Cita otra vez a Agustín avisando sobre filósofos que se desviaron por esa curiosidad pecaminosa de buscar conocimiento a través de los demonios. Claro, y esto nos lleva directos a hoy, ¿no? A preguntarnos por la fiabilidad de nuestras fuentes. Con la cantidad de información que hay, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿Son fuentes que buscan la verdad o que tienen otras agendas? Sin duda es una pregunta clave hoy en día. La tercera forma de desorden, según Aquino, es estudiar las criaturas, la naturaleza, la ciencia, digamos, pero sin conectar ese conocimiento con su fin último, que para él, claro, es Dios, el creador. Es como quedarse en el dato, en describir cómo funcionan las cosas, pero sin levantar la vista, sin preguntarse por la causa primera o el sentido último. Cita a Agustín: al estudiar las criaturas, no debemos dejarnos llevar por una curiosidad vana y pasajera, sino elevarnos hacia lo inmortal y perdurable. Es un saber que se queda corto, que no busca el para qué, que si lo traemos a un contexto más actual, quizá podríamos leerlo como esa acumulación de datos o de habilidades técnicas sin pararse a pensar en el para qué más amplio, ¿no? Sin pensar en la ética, en el impacto social o simplemente en cómo encaja eso en una vida con sentido. Es una lectura muy posible, sí, y muy relevante. Y la cuarta forma de desorden es empeñarse en querer saber cosas que superan tu capacidad intelectual, forzar la máquina, intentar entender misterios o complejidades que van más allá de lo que nuestra mente puede abarcar de forma natural. Y eso, advierte Aquino citando el Eclesiástico, lleva fácil al error, a la confusión. No investigues lo que te supera, la presunción ha engañado a muchos. Pero esa idea, la de no buscar lo que supera nuestra capacidad, ¿no choca un poco con el espíritu científico moderno? Con esa idea de explorar lo desconocido, de intentar lo imposible, de ir siempre más allá. Es una tensión interesante, sí. Desde la óptica de Aquino, creo que no se trata tanto de frenar la ambición intelectual buena, sino de avisar contra la presunción, contra el ir de listo, que te lleva a meter la pata. Es una llamada a la humildad intelectual ante ciertos misterios, sobre todo los divinos en su contexto, y a reconocer los límites de nuestra razón para no caer en la confusión, el orgullo o, bueno, incluso la herejía. No es tanto un no preguntes, sino un ojo. Sé consciente de los límites de tu método y de tu mente, y no creas que puedes abarcarlo todo. Vale, pillo la lógica interna del argumento. Entonces, volviendo a las objeciones del principio. Aunque el conocimiento sea bueno y venga de Dios, según él, el deseo de conocer necesita ordenarse. No todo saber vale igual en cualquier momento, y tiene que orientarse a la verdad fundamental. Hasta un deseo bueno necesita reglas. Y lo de la filosofía, vale, es legítima, pero cuidado, que algunos la usan mal, como decían San Pablo o Dionisio, retorciéndola contra la fe. Precisamente. El punto clave es el orden, la intención correcta. ¿Y para qué buscas saber? La finalidad. Entendido el marco para la cabeza, para lo intelectual. Pero claro, no solo conocemos pensando. Mucha de nuestra curiosidad se juega en lo que vemos, oímos, tocamos, en lo que experimentamos con los sentidos. ¿Cómo encaja esa curiosidad más de andar por casa, más inmediata, en esta visión de Aquino? También puede ser un vicio. Sí, si lo aborda en el segundo artículo de la cuestión. Y, de nuevo, empieza reconociendo las pegas que le podrían poner. Por ejemplo, Oye, los vicios de los sentidos como el tacto o el gusto ya tienen nombre. Son la lujuria, la gula, no la curiosidad. O eso de disfrutar viendo espectáculos, menciona el caso de Alipio, el amigo de Agustín, que se enganchó a los juegos del circo. Pues no es malo en sí, ¿no? Disfrutamos viendo cosas, o incluso interesarse por lo que hacen otros, pues no tiene por qué ser malo. Que se nos manda cuidar del prójimo. Son objeciones bastante lógicas, la verdad. ¿cómo las desmonta Aquino? ¿O cómo las matiza? Bueno, explica que el conocimiento que sacamos de los sentidos tiene básicamente dos fines. Uno, que compartimos con los animales, es práctico, para sobrevivir. Para orientarnos, comer, evitar peligros, lo básico. Y el segundo fin, que ya es más nuestro, más humano, es que ese conocimiento sensible sirva de materia prima para el conocimiento intelectual, para entender mejor el mundo o para saber cómo actuar bien. Vale, tiene una función biológica y otra como de
soporte para la razón. Eso es. Partiendo de ahí, la búsqueda de conocimiento sensible se vuelve viciosa. Se convierte en curiosidad mala, sobre todo en dos casos. Primero, cuando buscamos experiencias sensibles que no sirven para nada útil, ni para sobrevivir, ni para pensar mejor, y peor aún, nos distraen de pensamientos o tareas más importantes. Y aquí lo fascinante es cómo algo que parece tan inofensivo como mirar por la ventana sin más o seguir un hilo de noticias que no van a ningún lado puede volverse un problema si nos saca todo el rato de lo que de verdad tendríamos que estar haciendo o pensando. Justo, aquí no usa el ejemplo clásico de San Agustín en las Confesiones. Agustín cuenta cómo, incluso intentando meditar sobre cosas importantes, la simple visión de un perro persiguiendo a una liebre le podía atrapar la atención y desviarle. Y se sentía neciamente entretenido, si no se obligaba a volver a centrarse. Es esa dispersión mental por lo anecdótico, por el estímulo inmediato pero intrascendente. Creo que muchas personas hoy en día nos podemos sentir identificadas con eso, con la era digital. ¿Y cuál es el segundo caso en que la curiosidad sensible se vuelve viciosa? El segundo caso es cuando buscas conocimiento sensible dirigido a algo malo o pecaminoso. A propósito, el ejemplo claro que pone es mirar a alguien con deseo, con lujuria. O investigar la vida de los demás, pero no para ayudar o aprender, sino por puro morbo, para criticar, para cotillear, para sacar trapos sucios. Pero entiendo que deja claro que si buscamos ese conocimiento sensible por necesidad, buscar comida, un sitio seguro, o como base para entender cosas más profundas, observar la naturaleza para maravillarse de la creación en su marco, entonces esa búsqueda es buena, es virtuosa. Correcto. Una vez más, la clave está en el para qué y en el orden de esa búsqueda. Entonces, volviendo a una de las objeciones, ¿cómo diferenciamos bien esta curiosidad viciosa de los sentidos de la lujuria o la gula? Porque a veces parece que se pisan, ¿no? Sobre todo si la curiosidad va hacia cosas placenteras. Es una buena pregunta, sí. Aquí no lo aclara. Dice que la lujuria y la gula buscan el placer que viene del uso de ciertas cosas, principalmente a través del tacto y el gusto. El placer de comer, de beber, el placer sexual. En cambio, la curiosidad, incluso la sensible, busca el placer que viene del conocimiento mismo que obtienes por los sentidos. De cualquier sentido, aunque la vista sea el principal. Por eso Agustín hablaba de la concupiscencia de los ojos. La curiosidad, dice Agustín, busca la experiencia por la experiencia, el saber sensible por sí mismo, incluso si son cosas neutras o hasta desagradables. No busca tanto el placer físico directo de la gula o la lujuria, sino el placer de experimentar y conocer con los sentidos. Entendido. Es más el gustillo de ver, oír, enterarse de algo que el placer directo de la cosa en sí. ¿Y qué dice de ver espectáculos? Como los juegos romanos de Alipio. Pues aquí nos responde que ver espectáculos se vuelve pecado si te predisponen a otros vicios. Por ejemplo, a la lujuria. Si son espectáculos, pues eso, verdes u obscenos. O a la crueldad y la falta de compasión, si son violentos, como las luchas de gladiadores. Cita a San Juan Crisóstomo diciendo que tales espectáculos convierten a los hombres en adúlteros y desvergonzados. El problema no es mirar en sí, sino qué miras y qué efecto moral tiene eso en ti. Tiene su lógica. Y sobre lo de meterse en la vida ajena cuando se supone que debemos cuidar del prójimo, aquí la intención lo es todo. Observar lo que hacen otros o preguntar por ellos puede ser bueno si buscas algo positivo. Motivarte viendo buenos ejemplos, animarse a obrar mejor viendo las acciones del prójimo. O ayudar al otro, por ejemplo, corrigiéndole con cariño si te toca hacerlo. Cita la carta a los Hebreos. Consideraos unos a otros para estimularos al amor y a las buenas obras. Pero si la intención es menospreciar, buscar fallos para cotillear, difamar o simplemente meterte en donde no te llaman por molestar, entonces caes en la curiosidad viciosa. Cita Proverbios: no aceches, oh impío, la morada del justo. Si conectamos todo esto, parece que, tanto en lo intelectual como en lo sensible, la línea que separa la búsqueda buena de conocimiento de la curiosidad como vicio está marcada, sobre todo, por la intención, el propósito y el orden con que buscamos saber. No... Esa es la esencia, sí, el núcleo del planteamiento de Tomás de Aquino. Vale, recapitulando un poco. Según esta visión clásica, el problema de la curiosidad no está tanto en qué sabemos o vemos, sino más bien en el por qué y el cómo lo buscamos. Da igual si es conocimiento abstracto o experiencia directa, necesita orden, un fin adecuado y una intención recta, que al final, para Aquino, apunta a la verdad suprema, a Dios. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto?
¿Qué relevancia tiene esta mirada medieval, tan de su época teológica, para nosotros hoy, con este tsunami de información que nos rodea? Pues yo creo que aunque venga de hace casi 8 siglos, la perspectiva de Aquino da herramientas de reflexión que son sorprendentemente útiles, precisamente para navegar esta era de sobredosis de información y de distracción digital constante. Nos invita a pararnos un poco y a ser críticos con nuestro propio apetito por saber, con cómo consumimos información. Práctico. ¿Cómo lo aplicaríamos? Pues nos anima a hacer una pausa ante ese flujo constante de noticias, de redes, de estímulos, preguntarnos, ¿por qué quiero saber esto ahora mismo? ¿Esta información me ayuda a entender algo importante? ¿Me sirve para mis responsabilidades, para ser mejor persona, para conectar con algo más hondo? ¿O estoy simplemente acumulando datos por vanidad, por quedar bien, o buscando una distracción fácil para no hacer lo que tengo que hacer, llenando un vacío con estímulos superficiales? O quizá, ojo, buscando información sobre otros con una intención que no es del todo limpia. Es como aplicar un filtro de propósito y de relevancia personal a nuestro feed, a lo que buscamos en Internet, a las conversaciones en las que entramos. Exactamente. Es una llamada a intentar dirigir conscientemente nuestro deseo natural de conocer, que es bueno en sí mismo, hacia lo que de verdad consideramos valioso, constructivo, hacia lo que nos ayuda a crecer y a orientarnos hacia fines más altos, sean los que sean para cada persona hoy en día, y a la vez reconocer y intentar evitar las trampas de la simple dispersión, del orgullo intelectual que no lleva a nada, o de la mala leche disfrazada de interés por los demás. Y esto nos deja con una reflexión final, para seguir dándole vueltas. Si Aquino insiste tanto en que necesitamos un fin debido, que para él era Dios clarísimamente, y en tener prudencia, en no buscar lo que supera nuestra capacidad, ¿cómo resuenan esas ideas hoy? Pensemos en cómo interactuamos con toda esa información online, que a menudo no sabemos ni de dónde viene ni con qué intención nos llega. Con algoritmos diseñados para engancharnos sin que entendamos muy bien cómo. Y buscando saber, en un mundo que a menudo es muy secular, ¿qué podría significar hoy buscar un conocimiento ordenado? ¿Hacia qué fin debido, personal o colectivo, podríamos intentar dirigir nuestra curiosidad, que es potentísima en pleno siglo XXI, para que sea de verdad una fuerza de crecimiento y no de ansiedad o de confusión? Es la gran pregunta, sin duda, una pregunta abierta. Pero bueno, el mero hecho de plantearla ya es un primer paso importante, ¿no? Para intentar que ese deseo de saber, que es tan nuestro y tan valioso, sea de verdad una fuerza constructiva en nuestras vidas y en el mundo.